título de la conferencia era La masonería sin velo. La masonería sin velo. ¿Se oye? Sin velo, quitar el velo. Entonces, bueno, le comentaba que un poco el formato, porque yo soy despistado. Yo voy a decir todo lo que tengo que decir y luego ya pasamos al tema de preguntas o charla o coloquio ya al final de todo, cuando ya haya hecho todo, porque voy a tocar muchos temas, precisamente porque el tema de la gnosis está arraigado profundamente en la nueva era y entonces, para comprender lo que significa, habría que estudiar muchas culturas y muchas religiones y muchas cosas que sería ingente el trabajo que hay que realizar, tocando tema de budismo, tocando tema de hermetismo, tocando tema de las sibilas del mundo griego, de los profetas, entonces bíblico, entonces cada cosa que se toque evoca otra de mucha densidad y mucho contenido. Entonces lo voy a ir tocando precisamente porque la masonería juega con esta mezcla de todas las cosas, ¿no? La gnosis, y lo que pretende realmente es echar la red. Pero cuando uno echa la red tiene muchos puntos en común, pero cuando tú tiras del hilo, la red se cierra. Entonces, puntos aparentemente que no tenían significado o coherencia, o uno no entendía qué tiene que ver una cosa con la otra porque estaban muy alejadas, luego están todas unidas por un mismo nexo común, ¿no? Que es la gnosis. Entonces, es una pretensión muy ambiciosa el tema de decir la masonería sin velo, porque la masonería es un sistema oculto que no se revela ni siquiera a los propios iniciados hasta varios grados. De hecho, de todas las logias que hay y de todas las cosas que yo no he investigado, no he profundizado, no he estudiado, porque dicen que en unas hay 90 grados, en otras hay 30, en otras hay 80. Al final, todo partió de la teosofía con esta Madame Blavatsky y entonces, bueno, con el espiritismo. Y entonces los 3 primeros grados eran brujos, ¿no? Y de esos 3 primeros grados nació los otros 30 grados que eran para servir a los 3 primeros. Entonces, saber lo que saben esos grados, obviamente no lo va a saber ni siquiera un grado 30 lo que sabe un grado 33. Pero por los conversos al catolicismo, por las investigaciones que se han hecho y por muchas cosas, en comparación con otras religiones, entendemos exactamente qué es lo que sabe un grado 33. Y entonces aquí lo que yo voy a decir es lo que sabe un grado 33. Vamos a llegar al fin último. Yo cuando he leído libros sobre este tipo de cosas, me di cuenta que, claro, muchas veces quien ha investigado son los sacerdotes. Entonces ni siquiera los sacerdotes se han atrevido a decir lo bruto y lo grotesco que implica el significado de los símbolos masónicos. Y no han entrado ahí porque es bastante burdo, por así decir, pues que uno tenga que tocar esos temas. De hecho, en la última presentación del padre Federico Hilton, con este libro, que es recomendado, he traído aquí libros recomendados, pero que luego los veáis, es un sacerdote que estuvo de misionero en el Tíbet y escribe este libro conociendo perfectamente y de primera mano lo que es el budismo en el Tíbet, lo que es el gnosticismo. Este gnosticismo que está en todas las religiones, en muchas religiones, y que lo sabemos no por textos de Nag Hammadi o cualquier cosa de arqueología, no, de primera mano vivo y todavía pues realizado en el Tíbet, ¿no? Y entonces él es un misionero que escribe de su experiencia. Y su experiencia concuerda con todo lo que es la gnosis, el hermetismo del siglo II, siglo I, incluso siglo V antes de Cristo, con el pitagorismo y todas estas religiones de tipo mistérico. Entonces, como digo, voy a tratar de no perder el hilo, voy a ir tratando de centrar el tema. No sabía cómo iba a desarrollar, pero voy adelantando temas, porque si no adelanto temas, ¿qué sabe un grado 33? Para que entremos en lo que voy a ir diciendo, ¿no? Porque voy a empezar con los profetas del Antiguo Testamento, tocando unas pinceladas, y con los oráculos sibilinos de la época de Grecia y de Persia. Bien, aquí el hilo central, y de donde tira toda la red, es de la androginia. La androginia es una cosa que vemos hoy en la ideología de género, que una persona se puede decir que es niño o niña
porque viene de un platonismo en el sentido de decir que el alma no define lo que es la materia, no está unida, porque el alma que nosotros poseemos a lo mejor no es humana, es una rana o un pez. O sea, el hombre no es la última escala evolutiva, es solo un avatar de la materia transicional en este mundo donde la que impera o la que manda es la diosa Tierra, que es de donde nosotros venimos, la que no sufre cambio, la madre Tierra, ¿no? La madre Gea, que también era venerada, obviamente, incluso muchos semidioses mitológicos habían sido engendrados de la propia madre Tierra. Entre ellos uno sería Uranos, el dios del cielo, y el otro que lo tengo apuntado, que ahora lo comentaré. Entonces, la androginia para la masonería es sumamente importante, es su piedra cúbica. Su piedra cúbica en el sentido de decir, la sabiduría, el conocimiento que tienen que alcanzar, lo que se les esconde en los últimos grados es precisamente eso. Es un budismo en el que uno puede llegar a romper todas las escalas de las reencarnaciones y entrar directamente en ese acceso celestial que aparentemente, bueno, pues para ellos sería como un escapar de la carne, ¿no? La carne es una ilusión. Pero no quiero adelantar temas. Sí quiero decir que el compás masónico, aquí hay un libro que he traído también de Serge Abad Gallardo, que la Archidiócesis de Madrid, cuando tuvo que dar un testimonio en Madrid, lo publicó en su página oficial, y entonces aquí pone la escuadra y el compás encima de la Biblia, ¿no? Esto lo conocemos todos, ¿verdad? Bueno, pues este es el símbolo femenino, el triángulo, y el superior es el símbolo masculino. De tal manera que estos dos símbolos se unen, y en esa unión aparece la G. Esta G podría significar el dios serpiente Glicón, de lo que es la antigua Grecia. También para ellos es la I divina, de Yod, que también sería Yam, como ese dios del mar, ¿no? Del mar. Pero sobre todo es el conocimiento, la gnosis, el conocimiento oculto. Y este conocimiento oculto, el padre Federico Hilton nos lo dice en su libro, cómo lo realiza el yogi, pero que es exactamente igual que el conocimiento masónico. Y ahora voy a usar un lenguaje que no me gustaría, pero pido perdón, pero que es esa fertilidad sagrada. En este caso sería la porneia o la fornicación, en el sentido de decir, mediante ese tantrismo, esa apertura del ojo cósmico, mediante el sexo sagrado. Esto está aquí, en este símbolo, la androginia. Y para ese sexo sagrado, uno tendría que descubrir que no es hombre ni es mujer, es andrógino. Y ahora veremos por qué. Pero os adelanto esto para que lo tengáis en cabeza, porque si no, si lo dejo para el final, igual nos vamos perdiendo un poco, ¿no? Entonces, en los primeros tiempos, el pueblo elegido de Dios lo conocían todas las naciones, pueblos vecinos, lejanos. Era un Dios que estaba con el pueblo de Israel y hacía grandes prodigios, y era un pueblo de gran sabiduría por sus leyes. Aquí podemos ver la historia de Nabucodonosor. O sea, decir, ¿por qué hago esta introducción? Porque la cultura persa, griega y babilónica conocía a las acciones del Dios de Israel. Lo conocían porque Daniel estuvo aconsejando al rey Nabucodonosor, estaba por encima de todos sus magos y adivinos, y entonces le arrojó al foso de fuego, no se prendió fuego, y mandó que se adorara al Dios de los israelitas. Entonces todo el mundo sabía lo que ahí pasaba. De hecho, se asomaron los magos persas al pozo y dijeron, ¿qué misterio es este, no? Luego tenemos también la historia también en Egipto, ¿no? Con Jacob vendido, ¿no? A los esclavos, y que realmente, pues, perdón, José, sí, y que es puesto para que realmente decirle al faraón todo el tipo de cosas e interpretarle también los sueños, ¿no? O sea, que decir, esta sabiduría del pueblo de Israel está más que ratificada en todos los pueblos de alrededor. Vemos también que los filisteos luchaban contra, y no podían, porque había uno que era Sansón, que no podían con su fuerza.
Ahí tendremos la mitología también griega, ¿no? Ese mito de Hércules, ¿no? Que tira las columnas. Helios, el dios del viento, sería Elías, que subió en un carro de fuego. O sea, que mucho es copia del pueblo de Israel y otras muchas culturas, que es lo que se llama el gran robo griego. El gran robo griego que muchos filósofos que se convertían en el año 50 al cristianismo decían, si es que os hemos robado la cultura, ¿no? Entonces, lo digo ¿por qué? Porque posiblemente el budismo, que sea milenarista, también copió cosas del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no aparece solo en el Génesis, aparece en el Pentateuco, aparece en muchas historias donde incluso Dios recuerda, hombre y mujer los creó, ¿no? Entonces el pecado, o sea, es una cosa muy dentro de la historia de Israel. Digo esto ¿por qué? Porque todas las culturas que convivieron, de los prodigios que hizo Dios en su pueblo y los profetas, los mitologizaron. De tal manera que ese mito, incluso San Pablo cuando crea un milagro y cura al cojo que está allí sentado en la puerta del templo, lo que hace es que le quieren matar unos toros y unas guirnaldas porque se creían que era Zeus que había bajado del cielo. Porque, claro, una curación así. Entonces, San Pablo, si hubiera querido, hubiera sido uno más, un dios más, un semidios más hasta el día de hoy para nosotros del areópago. O sea, que copiaban todo ese tipo de cosas, las metían en una cultura y los rezaban con sus inciensos y sus cosas al dios de la guerra, al dios del amor, al dios de... pero que eran dioses con atributos desenfrenados, ¿no? Desenfrenados por esos cultos mistéricos que también estaban, pues, también en el Antiguo Testamento, donde Dios se queja sobre que habían servido a Baal, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el hilo, ¿no? Entonces, lo que de esta entrada. Entonces, bueno, pues todo este conocimiento que estaba ahí ya presente, ¿no? Hércules, Helios, semidioses, dice, o sea, todo esto viene ¿a qué? A que los judíos que convivían en Babilonia crean un midrash, ¿no? Y ese midrash hablan del Génesis. ¿Por qué voy a hablar del Génesis? Porque los masones, como todo gnosticismo o todo nueva era, pretende decir que Lucifer, no pretende y lo dice, que Lucifer es bueno y Dios es malo. Y entonces decimos, ¿por qué dicen esto? ¿De dónde se lo sacan? Del Génesis. Porque yo hago otra lectura del Génesis, preciosa además, ¿no? No, lo sacan de unos midrash ya de un paganismo introducido dentro del pueblo de Israel, donde Jesús dice que habían cambiado la tradición de Moisés, ¿no? Y habían hecho cosas de hombres. Bueno, pues todo esto lo sabemos porque el demonio a través de las religiones se esconde y a través de esas pitonisas, de esos oráculos, pues engañan a los hombres. Engañaron a los judíos del siglo V a.C. a base de esos oráculos que eran muy parecidos a la Sagrada Escritura. Y luego el padre Federico Hilton nos dice, porque claramente allí en el budismo, en el Tíbet, reconocen que son demonios y hay que aplacar a los demonios para que no se porten bien, para que les dejen en paz. O sea, reconocen que son demonios y que les están sirviendo, ¿no? Entonces aquí traigo dos citas de San Justino, al caso de esto, que nos dice, vamos a decir la verdad. Y es que en lo antiguo unos demonios perversos, haciendo sus apariciones, violaron a las mujeres y corrompieron a los jóvenes, y mostraron espantajos a los hombres. Con ello se aterraron aquellos que no juzgaban por razonamiento las cosas practicadas, y así, llevadas del miedo y no sabiendo que eran demonios malos, les dieron nombres de dioses y llamaron a cada uno con el nombre que el demonio se había puesto a sí mismo. Cuando Sócrates, con razonamiento verdadero e investigando las cosas, intentó poner en claro todo eso, que es apartar a los hombres de los demonios, estos lograron, por medio de hombres que se gozan en la maldad, que fuera también ejecutado como ateo e impío, alegando contra él que introducía nuevos demonios. Y lo mismo exactamente intentarán con nosotros, porque no solo entre los griegos, por obra de Sócrates, se demostró por la razón la acción de los demonios, sino que también entre los bárbaros, por razón en persona que tomó forma y se hizo hombre y fue llamado Jesucristo, por cuya fe nosotros, a los demonios que estas cosas hicieron,
No solo decimos que no son buenos, sino malvados e impíos demonios, que no alcanzan o practican acciones semejantes ni aun los hombres que aspiran a la virtud. Esto lo dice San Justino en su Apología primera, y continúa hablando de Platón, porque nosotros sabemos que Platón no dejó, o sea, Sócrates no dejó nada escrito, pero curiosamente Justino, del siglo I, en la tradición, reconoce que Sócrates actuaba con buen juicio y con verdad, pero que su discípulo ya no tanto. Y dice que Platón, de modo semejante, dijo que Minos y Radamante han de castigar a los inicuos que se presentan ante ellos, pero nosotros afirmamos que eso mismo sucederá, pero por medio de Cristo, y en el castigo que recibirán en sus cuerpos, unidos a sus almas, será eterno, y no solo por un periodo de 1000 años, como él dijo. Esto también lo dice San Justino en su primera Apología. Esto es lo que sabe la Iglesia y lo que ha dicho siempre, precisamente porque la Iglesia, del todo el canon, y estamos muy aferrados a los padres de la Iglesia porque estaban muy cerca de esa primera tradición y conocían más este tipo de cosas que ahora a nosotros se nos escapa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sabían lo que decían. Entonces, las pitonisas, estos oráculos, que como digo, daban oráculos a los griegos, a los persas, no sé, bueno, es que era una locura irse a la guerra sin consultar a los oráculos. O sea, ¿eso quién se lo habría imaginado? O sea, ni siquiera el pueblo de Israel se le ocurría no consultar a Dios cuando tenían que hacer algo. Pues es que el ateísmo que nosotros conocemos es una novedad completa. Siempre uno tiene que consultar, ¿no? a lo que cree, o tirar los huesos, la cábala, porque hay que consultar en los dioses, ¿no? Eso es una cosa de lógica aplastante y de razón, ¿no? Entonces, las pitonisas, según San Justino, por bocas del mismo demonio, a las que se consultaba a través de ellas en aquella época llamada oráculos, a las que se invocaba, siendo la de Delfo la más famosa, tenemos la tradición católica de la Sibina, que anunció también el nacimiento de Jesucristo. Bueno, no es cuestión de profundizar ahora de estos espíritus y de estas cosas, ¿no? Pero tenemos el pasaje de San Pablo, donde dice que, afirmando que él era un enviado del Dios vivo, manda al espíritu de Pitón, de pitonisa, que viene de la palabra griega Python, que a día de hoy tiene el nombre de la serpiente, a la cual dice que Apolo mató, siendo podrido el significado de esta, de Pitón, que es el olor que dejó aquella serpiente muerta, ¿no? en Delfos. Las pitonisas serían el oráculo de esta serpiente, considerada madre de la tierra o príncipe de este mundo. Bien, cuando nosotros leemos la Biblia y leemos el pasaje de Hechos 16:16, dice que San Pablo echó un espíritu de adivinación, pero no dice espíritu de adivinación. La Biblia de Navarra lo dice bien y la traducción del griego dice espíritu de pitón y se traduce por pitonisa. O sea, quiere decir que era una adivina que estaba en el oráculo de Delfos con esas serpientes, con los oráculos de la serpiente, obviamente. Y la serpiente, todos entendemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces, dice este pasaje, dice, mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu pitónico y proporcionaba como adivina abundantes ganancias a sus amos. Siguiéndonos a San Pablo y a nosotros nos gritaba, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, nos anuncian el camino de la salvación. Y repetía esto hasta que San Pablo, bueno, pues se dio la vuelta y dijo, espíritu de pitonisa, cállate y sal de ella. Y podemos preguntarnos, ¿por qué un espíritu adivino que le dice a San Pablo y va detrás de él pregonando una verdad tan grande como que estos son hombres y siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación, por qué San Pablo se da la vuelta y los expulsa? Bueno, porque los oráculos de la serpiente se habían ganado al pueblo judío diciendo que ese reino de la tierra que se tenía que instaurar, ellos serían los que saldrían victoriosos. Por eso, ese concepto de que Cristo iba a instaurar el reino de Dios en la tierra era lo que estaban profetizando incluso los espíritus paganos. Y de hecho, era tan alentador y tan suculento, por así decir, que incluso se habían atrevido los propios judíos de aquella época, algunos, a reinterpretar el Génesis con la reinterpretación de los oráculos en el sentido de empezaban a hablar de las profecías del Dios incluso que vendría sobre las nubes, sobre el cielo, el Dios que habita en el éter. Y ya el oráculo de la serpiente empieza a meter cosas ya del éter y cosas paganas que ya
rompen con la tradición. De hecho, los oráculos metían a la tradición budista, curiosamente, por lo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, bueno, es claro, ¿por qué no se le puede dejar hablar al demonio? ¿Por qué este corte? Porque al final todos estos tipos de oráculos y todo este tipo de profecías conducen a la herejía. Entonces, la Iglesia lo que nunca ha querido es la herejía, siempre la ha cortado. Entonces, por eso el tema de revelaciones privadas y este tipo de cosas son muy precavidas, ¿no? Porque bajo capa de bien te lleva a una cosa que te separa de Dios, que es herética, ¿no? Que ya no es idolatría, porque ya no es la imagen que tenemos de Dios, es otro Dios, fabricado un poco a nuestros propios conceptos, a unos conceptos ya de otras religiones que se querían meter. Entonces voy a decir, aquí de donde yo saco los oráculos, dice que a lo largo de 7 siglos los vaticinios eran atribuidos falsamente a las sibilas. Fueron redactados en griego los pueblos judíos alejandrinos con el propósito de convertir a los gentiles. Bueno, esto lo digo porque es una opinión del que escribe esto, yo discrepo un poco, porque bueno, pues es una especie también como un midrash, un añadido a lo que él piensa o cree, pero bueno, yo no creo que diga eso, porque obviamente sabemos que esos oráculos existían, San Pablo lo afirma, es verdad que a lo mejor todos no, a lo mejor algunos se lo inventaron, a lo mejor los judíos, pero que eso existía, es una realidad, ¿no? Y además que tenía razón de ser porque tenía que ver con otras culturas, como veremos ahora más adelante. Pero puede haber parte de verdad en esto, que no voy a entrar yo ahora en este tema, ¿no? Entonces, voy a mencionar 4 oráculos, de todos los que hay, que no es que sean los más interesantes, pero sí un poco para seguir el hilo de lo que quiero hacer en la presentación. Dice, quedando completado el mundo, e inmediatamente después creó una obra animada, dando forma, a partir de su propia imagen, a un bello joven divino, al que ordenó habitar en el paraíso inmortal para que se preocupara de sus hermosas creaciones. Esto es el Génesis, dicho por una sibilina de otra manera, no citando, sino explicando una realidad que era en el Génesis, ¿no? Dios crea al hombre a su propia imagen y semejanza para que se preocupe de todo lo creado, porque primero lo crea todo y luego crea al hombre, y le pone para que se ocupe de sus creaciones. ¿Vale? Y dice a partir de su propia imagen. Esto lo subrayo porque dice el oráculo, dice la sibila, que creó al hombre, al varón, a partir de la imagen, de la propia imagen de Dios. Entonces, en otro oráculo dice, hago un corte, pero es cuando crea a la mujer, al verla, gran admiración sintió. De repente, en su ánimo gozoso, dice, qué imitación copia de sí mismo contemplaba, y respondía con sabias palabras que fluían por sí solas, pues Dios había dejado todo dispuesto, ya que ni la falta de dominio embolaba su mente, ni sentía vergüenza, sino que sus corazones estaban lejos del mal, como animales salvajes, caminaban con sus miembros restaurados. ¿Vale? Un precioso pasaje de la creación, que los judíos pueden decir, claro, pues esto lo tenemos nosotros en el Génesis y está diciendo lo que nosotros decimos. Pero aquí hay 2 cosas que dice, ¿qué imitación copia de sí mismo contemplaba? El hombre es creado a imagen de Dios, pero la mujer ya no es creada a imagen de Dios. La mujer es creada a imagen del hombre. La mujer ya no tiene nada que ver con Dios. Aquí. O sea, esto es lógico, porque es que la mujer no tenía ningún valor por aquella época, y menos en la cultura, y hoy comprendemos, bueno, eso entraré más adelante, ¿no?, que la mujer, pues cuando adquirió más derechos ha sido cuando se ha acuñado el término persona, el término hijo de Dios en el siglo III. Y a partir de ahí se ha ido pues ganando, ¿no?, posiciones. Pero, ¿qué imitación copia de sí mismo contemplaba? Caminaban con sus miembros restaurados. No podríamos entender qué significa esto, pero ahora lo explicaremos. El inmortal dejó caer sobre ellos su rencor. Aquí habla del rencor que dejó caer Dios sobre esta pareja, ¿no?, por haber pecado, obviamente. ¿Cuál sería su pecado? Bueno, pues esta imagen que tenían de Dios malo lo decían los propios, ¿no?, porque, claro, tenía rencor, era rencoroso, ¿no? Entonces, en el Apocalipsis final, donde que dominará la tierra, vendrá sobre la tierra,
después de la derrota de Beliar, esto dice el oráculo, y entonces el mundo por manos de mujer se verá gobernado y será obediente en todo. Aquí ya casi podríamos entrar en el concepto que vamos a hablar después de globalismo. Dice, en el momento que sobre el mundo entero una viuda reine. Nosotros sabemos que los hijos de la viuda son los masones. Pero no quiere decir que diga esto el texto. Dice, y arroje oro y plata al mar divino, y bronce y hierro a los efímeros mortales, al ponto arroje. En ese preciso instante todos los elementos del mundo quedarán como viudos, cuando Dios, que en el éter habita, enrolle el cielo igual que enrolla un papiro. Profecía del Apocalipsis del último tiempo, que de la que dice Cristo y luego lo habla San Juan. Bueno, pues el oráculo lo cita, pero con modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones? Se verá gobernado por manos de mujer, esa mujer que aparece en el dragón, montado en un dragón, ¿no? Que la llama prostituta el Apocalipsis porque se ha prostituido con todas las naciones. Dice, una viuda reine. O sea, esta mujer pues será viuda y arrojará oro y plata al mar divino. ¿Qué significa eso? La plata y el oro, que es la adoración, que es a los dioses, la arrojará al mar divino. ¿Y cuál es ese mar divino? Al Ponto. Y ahora ya no usa la palabra mar, sino usa la palabra Ponto, que Ponto era el dios del mar. El dios del mar que nosotros entendemos como esa prefiguración del tridente, el dios Neptuno, ¿no? Pues era el dios, esos dos dioses que había quedado la madre tierra, Ponto y Uranos, el dios del mar y el dios del cielo. Entonces, cuando se arroje oro y plata de las naciones a este dios, todo desaparecerá, ¿no? En la mitología griega, bueno, lo de la viuda, aquí es verdad que se creía que esa viuda sería Cleopatra, ¿no? Porque Cleopatra era viuda y era concubina, había sido de Julio César, de Marco Antonio, de Ptolomeo III y Ptolomeo IV. Entonces podía ser esa imagen, aunque todos entendemos, en la Iglesia entendemos que esa mujer era Roma, la Roma pagana, ¿no? La Roma que ese paganismo tendría que volver a surgir, ¿no? Seguramente. Entonces, en la mitología griega, Ponto era este antiguo dios del mar preolímpico. Hesíodo cuenta que Gea engendró a Ponto por sí misma y que fue hijo de Gea con el éter. Luego el éter forma esta parte de espíritu con Gea para crear el Ponto. Este se compara con el Titar del mar Océano, se le puede llamar el Océano, cuya presencia era la más vivida entre los helenos. Ponto, hijo de la Madre Tierra, o sea, de la Pachamama, como nosotros podemos entender hoy la Madre Tierra, es el dios del mal, concebido en su vientre por sí misma, o sea, quiere decir que aparece porque sí, de esta Madre Tierra, conocido por los cananeos como Yam, este dios del mal cananeo, que tenemos cuadros, que hay cuadros que aparece entre las nubes, Dios con la espada señalando al dragón marino, como que le estaba venciendo, ¿no? Bueno, pues este dios del mal o del mar, o Yam, también representado como una serpiente, como un dragón marino, era también el dios Dagón, conocido por los filisteos, que tenía cola de pez o cola de serpiente. Nosotros sabemos que cuando el arca caen dos generales del rey David por tocar el arca, lo que hacen es que dejan que el arca se la lleven los filisteos, como diciendo, no vamos a meter esto, no va a ser que muramos todos, por la potencia y la fuerza que tenía el arca de la alianza. Entonces empezó, por tener el arca, los filisteos empezó a bendecirle las tierras y los ganados y las riquezas. Y entonces David dijo, no, vamos a recuperar el arca. Y cuando fueron a recuperarla, se encontraron que los filisteos decían, llevaos esto de aquí, llevaos esto de aquí, porque nuestro Dios no lo soporta. Porque el dios Dagón había aparecido caído y con la cabeza rodando frente al arca de la alianza. Nosotros sabemos que esa figura del arca de la alianza, que representa a la Virgen María, representaba esa alianza futura en el sacerdocio, en la Eucaristía y en la palabra de Dios, que era lo que guardaba dentro del arca de la alianza, que es lo que guardaba María, que era esa futura alianza en Jesucristo, ¿no? Pues María, esa fuerza que tiene sobre el demonio, en esos falsos dioses, también la tenía ese arca de la alianza como prefiguración de María. Bueno, pues hemos dicho ya que Gea tuvo dos hijos, Urano el cielo y Ponto el mar. Y aquí hago una conexión de Urano con Ouranos en griego, Ouranos, y de ahí Ourobos, ¿no? El Ourobos que viene del león, esos eones gnósticos
que habían salido, que eran dioses de... O sea, el león era un dios de la mitología griega adoptada por los romanos. Era el dios supremo e imparcial, el dios del tiempo eterno, de la prosperidad, no teniendo ni comienzo ni final. Por eso se presenta el dios del cielo, Uranos, dentro de un círculo zodiacal, pero también es representado por el Ourobos, que es un dragón que se muerde la cola. O se muerde la cola o aparece mordiendo la cola de otro ser, ¿no? En el sentido de decir que el dragón es una serpiente sin alas y un dragón con alas. En el sentido de decir, figurando la serpiente marina y la serpiente celeste en el sentido de el dios del cielo y el dios del mar, ¿no? Unidos entre sí, en el dioses del tiempo y del cielo, ¿no? Y es representado así. La masonería usa ese símbolo, obviamente. Ni comienzo ni final. Asociado a otras religiones mistéricas que tienen que ver con el más allá, con los misterios de Cibeles. Misterios dionisiánicos, el orfismo, el mitraísmo, y suele típicamente ir en compañía de dioses madre, ¿no? como hemos visto. Y tenían un sitio privilegiado en la propia propaganda imperial. Bueno, pues el león, en la gnosis, es usualmente identificado como un joven desnudo o semidesnudo dentro de un círculo zodiacal. Bueno, pues yo aquí hago la conexión con el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio lo conocemos todos, ¿no? Porque sabemos que es la medida áurea, la medida perfecta, que Da Vinci pintó en el siglo XIII o XI. XVI. Bueno, pues es un concepto de Vitruvio que ya estaba en el siglo I. Lo que hace es una representación de ese concepto de Vitruvio. Y lo representa, pues, también simbólicamente, porque no lo representa al completo, sino para que uno se haga una idea. Luego, esto lo añado para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, era el dios del tiempo cíclico y eterno. Bueno, pues la imagen de la serpiente enroscándose, que está conectada a este aro o rueda a través del Ourobos, un anillo formado por esta serpiente que sostiene... Bueno, esto ya lo he comentado. Bueno, pues esto era hasta aquí todo que ver con el tema de los dioses preolímpicos. Los dioses preolímpicos son esos dioses previos que supuestamente habrían sido creados por Dios, más inteligentes de lo que pensaba, se habían vuelto contra él, le habían robado la sabiduría y le habrían usado en contra suya. Hoy en el tema de la mitología de estos dioses preolímpicos no se habla, pero que está ahí realmente unida, pero porque realmente cogen toda esa genealogía la cogen de todas las acciones del Dios de Israel, ¿no? De donde Dios sacó a Abraham del desierto. Aquí tiene que ver también el grabado del Flammarion con el tema del Ourobos, ¿no? Porque el símbolo de la gnosis es donde el cielo y la tierra se juntan. Por eso los dos dragones unidos. O sea, luego pondré la imagen, pero que ese símbolo de la gnosis tiene que ver, ¿no? O sea, el gnóstico, hay un punto donde el cielo y la tierra se juntan y uno puede asomar la cabeza para mirar más allá, ¿no? Ese simbolismo del ojo cósmico que todo lo ve, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario, ¿no? De que cuál fue la razón del pueblo de Israel abandonara al Dios de Jacob, ¿no? Dice, la razón por la cual Israel se sintió atraído por Baal fue precisamente porque algunos israelitas vieron a Yahvé como el Dios del desierto. Cuando llegaron a Canaán consideraron adecuado adorar al Dios Baal como el Dios de la fertilidad. Y dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagrada a Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses y pueblos de alrededor y se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé y dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Astartes. Las Astartes son esas diosas madre. Bueno, obviamente el pueblo de Israel caminó por el desierto sin que se le estropearan los vestidos porque estaba protegido por Dios. O sea, quiero decir, y luego hay un significado porque fue guiado por el desierto. Pero claro, lo lleva a la tierra prometida que representa el cielo y ellos posiblemente, esto es una interpretación que dijeron, pues mira, antes de caminar por el desierto preferimos estas cosas, nos parecen más interesantes, ¿no? Que todo lo que hacen aquí con el tema de la fertilidad y esas cosas. Entonces, esto ha sido una breve introducción para darnos cuenta de que la masonería hunde sus raíces en todo este tipo de ritos y culturas, ¿no? O sea, coge de todo ese tipo de cosas. La gnosis, que puede decir que son los masones, arraiga antes del siglo II. Dicen que la gnosis era del siglo II. Bueno, el término gnosis sí,
es exclusivo del siglo II, no hubo gnosis antes del siglo II, como infiltración dentro de la Iglesia adoptando toda la creencia cristiana, que adoptaron a la gnosis para decir lo que ellos quisieron. Pero antes había otra cosa de llamarla, que era hermetismo y pues cultos dionisiacos y todo este tipo de cosas, pero que es lo mismo, ¿no? Es un paganismo. Bueno, en el libro de Mefistófeles, el andrógino filósofo Mircea Eliade hace una lectura detallada de las transformaciones que han tenido los personajes en la imaginería cristiana, como el dios o el diablo, y en el libro se presentan ejemplos de mitos diferentes y regiones de este mundo en el que los personajes se muestran como hermanos o parte de una misma sustancia iniciadora, aquí podemos decir hombre-mujer andróginos, o el yin y el yang, que tiene también ese concepto, más que como simple enemigos, forma parte de una misma sustancia. Dentro de las particulares que llaman más la atención sobre la historia de Adán, este primer humano, no como hombre, sino como andrógino o intersexual, es decir, como un ser que tiene dentro de sí las características del varón y de la hembra. Bueno, en el Bereshit Rabá, un midrash que tenían los judíos del siglo V a.C., aparece Adán y Eva como un andrógino. Entonces, claro, aquí viene la raíz de por qué Dios es malo. ¿Por qué ellos dicen que Dios es malo? Ellos tienen una precognición, una prefundación de una tradición de otras culturas donde el hombre y la mujer aparecen como ese Dios malvado que los separa, ¿no? Los desune. Entonces vamos a ver unas pequeñas influencias en este mundo muy brevemente sobre el budismo y todo el hinduismo. El Ardhasinavara es una deidad. Digo, ¿por qué? ¿Por qué hago esta introducción? Porque el tema de la androginia, que para nosotros es nuevo en nuestra cultura, porque ahora se les enseña educación sexual a los niños de 4 años, de que si quieren ser niños o niñas. Bueno, pues es una cosa que a nosotros nos viene grande, muy diciendo, ¿a qué viene esto? Bueno, esto ya estaba en el budismo del siglo V y en la gnosis iba también arraigando, nos llega tarde, a nosotros nos llega un budismo que no sabemos lo que es exactamente. Para conocer el budismo tendríamos que entrar por gente que lo ha conocido realmente. Entonces la androginia está ahí, ¿no? Está presente, ¿no? En ese concepto, y veremos por qué la androginia es importante, porque la androginia lo que pretende decir que la mujer es inferior, curiosamente. Pues esta deidad andrógina hinduista, en la que se fusionan el dios Shiva y su consorte Saki, representando la síntesis de las energías masculinas y femeninas como una perfecta unidad. Aquí estaríamos hablando del yoga, aquí estaríamos hablando de la imagen del ídolo de Baphomet, lo que es necesaria para que una mujer se convierta en varón mágicamente, para que en la siguiente reencarnación pueda llegarse a convertirse en varón dentro de esta cultura, esta concepción, ¿no? Porque, claro, como hay varias escalas de la reencarnación, la mujer como es inferior vamos a echar una mano. Vamos a matarla ritualmente para que se reencarne varón en la siguiente vida, ¿no? Y pues es todo un honor, ¿no? Pues ser introducido en este rito, pero para introducirse en este rito es mediante la sexualidad, claro, esa sexualidad sagrada o pornográfica, por así decir. Bueno, pues este es Ardhasinavara. Este término es señor medio mujer, que es una combinación de 3 palabras, que es Arda, que es medio, Nari, hembra, es Isba, señor. Baphomet sería lo mismo, este ídolo masónico que adora en el grado 29, que le clavan la rodilla e inciensan. Sería Baphomet, que significa bautismo, y Homet, que es egipcio, sabiduría. Bautismo de sabiduría. Luego, como nos comentaba el profesor Alberto en una entrevista, en la última presentación, es un bautismo. O sea, esa fornicación sagrada es lo que te da la sabiduría, es lo que te sumerge en este conocimiento, que realmente, ¿qué sacramento haya la mujer? Se convierte en varón. Se convierte en varón porque ha sido despojada de su feminidad, ¿no? Eso es un ritual que no va a entrar porque está en el libro, que yo creo que todo el mundo debería leer, aunque tiene cosas un poco que son escandalosas, pero es que la gente no toca esto porque es escandaloso. Bueno, pues las satis, que es el Brahman, que es el absoluto, sin cualidades, sería el yo primordial, el yo del más allá, no divisible, que sería ese terrible absoluto, ¿no? Donde los conceptos de Deva masculino
o sati femenino tienen que unirse y estar juntos en conjunción con un solo cuerpo, de forma equivalente. Representación de aspectos y femeninos y masculinos de la creación unidos. En el sivaísmo, pues pasa lo mismo. La naturaleza femenina de Rudra se divide en dos mitades, blanca, asita, de naturaleza dócil, y otra negra de naturaleza salvaje, que es Durga o Kali. Aquí entramos ya en blanco y negro. Blanco y negro, dos conceptos masónicos de ese cuadro de ajedrez, donde vamos a entrar en esa representación del bien y del mal. Pero vamos a ver exactamente qué significa eso del bien y del mal. No lo voy a adelantar porque creo que lo explico por aquí. Bueno, el bien y el mal es todo contrapuesto. El bien es el hombre, la columna blanca, el sol, y el mal es la mujer, la luna, la figura femenina. Y entonces esa dualidad andrógina tiene que unirse, ¿no? Dice, no son enemigos, pero forman parte de un todo, en el sentido de decir que tienen que conseguir esa androginia, ¿no? En la religión Shakta, también en los textos tántricos, también se adora realmente a esta diosa, dicen, como una forma de vulva. Ahora hacen representaciones grotescas sacando pues estas cosas que han sacado en procesión, pero que son cosas realmente de otras mitologías y otras concepciones totalmente que denigran por completo a la mujer. Curiosamente, sacando esto a colación para dar luz al feminismo, lo que hacen es denigrar muchísimo más a la mujer, y luego explicaré por qué digo esto. Bueno, en el Tantra dice, toda distinción no es más que un preludio a la vía del verdadero conocimiento. Luego, los masones quieren hallar ese conocimiento, pero se halla a través de un proceso. Bueno, pues este proceso, que tiene que ser continuo, también es esta vía de esa sexualidad, ¿no? Es ese conocimiento que hay detrás. O sea, después de todo esto que voy a decir, que es romper el velo, se puede decir que ya ningún masón va a sorprenderse absolutamente de nada cuando vaya pasando los grados. Y de hecho, un masón de grado 33 sabrá que lo que estoy diciendo pues es así. Y le quedará la opción de seguir como está o dejarlo. Pero ya de lo que pretendo hacer un poco en esta presentación es que esto no tiene sabiduría ninguna, ni tiene interés ninguno, pero eso no pueden demostrártelo y lo tienen que dejar para el final. Ni siquiera se lo van a mostrar a todos los grados, porque no pueden. Pero no pueden en el sentido de decir, porque no pueden mostrarle esto a cualquier persona. Porque normalmente la gente que ingresa en la masonería son gente que tiene una buena educación, que ha estudiado y que puede valerse por sí mismo y hacer un bien a la sociedad. No necesita una sociedad secreta. Lo que pasa es que le captan para una serie de cosas, pero tiene un límite de la masonería de lo que puede conseguir ese candidato. Y dependiendo de lo que pueda conseguir, le mostrará una cosa u otra. Porque claro, ¿qué necesidad tiene una persona de ser masón, ¿no? Porque masón no capta a cualquiera, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo ellos respondan, pues irán subiendo de grados o no según su ambición. Y hemos hablado del budismo, de todo este tema búdico, porque hablan del verdadero conocimiento, que es en el fondo lo mismo que en la masonería. Y aquí viene una cosa de las... Vamos entrando ya en materia ya interesante. Eso ha sido un preludio, ha sido un preludio. ¿Preludio? ¿Por qué? Porque yo puedo decir algo y decir, vale, ¿y qué, no? Dejemos esto como preludio. Preludio para tener en cuenta, para que sepamos que esto no ha aterrizado hoy y que si los masones dicen que vienen de la época de Abraham, lo que en el fondo quieren decir es que su culto o su dios o su gnosis o su sabiduría es de antiguo, porque sabemos que lo que es la masonería aparece en el 1717 y ya en el 1730 o 70 aparecen las primeras condenas papales. O sea, que los papas sabían perfectamente qué era esto cuando lo condenan. Por eso dicen que es... Y además digo todo esto para que entendáis por qué es irreconciliable con la Iglesia y con un cristiano. Por eso lo toco, para que tenerlo en cuenta, para no decir una cosa y dejarlo sin más, ¿no? Porque como esto a mí la verdad es que no me suscita mucho interés, rompo el velo y luego ya pues cada uno a partir de lo que yo digo puede profundizar en lo que estoy diciendo. Pero digo, ahora aquí es bien interesante, ¿por qué? Porque ahora viene la conexión de Carl Jung
este psicólogo analista, de las cosas que dice, claro, con el tema del andrógeno. Y es un preludio a continuar con el tema de la masonería, pero digo, aquí viene ya, para mí, lo más interesante. Entonces, este otro concepto en la psicología y la antropología, aparte de las explicaciones religiosas del hinduismo, la psicología freudiana, Carl Gustav Jung, al referirse al inconsciente colectivo, desarrolla las imágenes primordiales o arquetipos como el de la diosa, la sati, como imagen arquetípica de la parte femenina ánima, ojo a lo de ánima, y Shiva, parte masculina animus, de la pareja universal que implica la reconciliación de los opuestos contrarios que se juntan. En la psicología de Jung, de Carl Jung, está en el inconsciente colectivo la figura del andrógino. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Esta antropología estructuralista, que dice que estaría en todas las culturas. Cierro diciendo que todo esto que hemos dicho de las pinceladas del budismo está toda esta cosa de gnosis y androginia está en el yoga, en el tantra, en el budismo, en el taoísmo, en el sijismo y en el gnosticismo. Y probablemente muchísimas otras que ahora no tenemos en cuenta. Y para ello, como digo, una vez más, este libro esencial para entender un poco lo que es la gnosis y qué tiene que ver, ¿no?, con el tema del yoga. Jung dice, entre otras muchas cosas, que resulta muy importante mencionar la relación que existe entre los símbolos y la libido. Aquí ya entramos en los símbolos. La libido. Los símbolos, también los masones, ya hemos dicho lo que es el símbolo, ¿verdad? Pero te lo ponen en todos los lados. En el cine, luego veremos otros símbolos que tienen que ver con la piedra cúbica y con la estrella, que ellos lo ponen, porque el símbolo es lo que canaliza la libido y lo que sin usar la razón, digamos, te transmite por obra, digamos, del maestro, que es Lucifer, que te va aconsejando, te va guiando, ¿no? Dice, es muy importante esta relación entre el símbolo y la libido. Entonces, dice, el símbolo es una máquina psicológica que transforma energía. Una máquina psicológica que transforma energía. O sea, estamos hablando de esa transformación, que todavía no está dicho aquí, pero que ya tenemos en mente, esa transformación alquímica, que veremos más adelante. Pero para unir el andrógino siempre se necesitó la alquimia, esa energía de los opuestos. Las imágenes aparecen en la imaginación activa, dice, son producto y expresiones de la energía psíquica. Jung expresa que cuando se está utilizando una imagen para referirse a algo que es desconocido, se está hablando de un símbolo, que es algo que no se comprende por completo, sin embargo es necesario, o sea, no se comprende, pero es necesario comprenderlo. Se nos presenta como imperativo querer comprenderlo. Dice, el símbolo constituye una formación espontánea de lo que es el inconsciente. Como Jung cree que en el inconsciente está el arquetipo del andrógino, como está en todas las culturas, dice que el símbolo externo evoca al inconsciente que está dentro de mí, que representa ese símbolo, y me lo tiene que descubrir, ¿no?, por así decir. La conciencia, la que canaliza el efecto del símbolo, no se habla aquí de la razón, sino de la fuerza de un conocimiento que se expresa de manera directa. Misterio. Esto lo dice Jung, se expresa de manera directa. Yo pongo un crucifijo y a mí no me expresa de manera directa lo que es el misterio de Cristo. Yo tengo que entrar a reconocer lo que es el misterio. Nadie sabe lo que es esto, pero dice que se expresa, ¿no? Se expresa sin uso de la razón. Bueno, pues, eso lo dice Jung. Dice, trata de canalizar la libido hacia metas culturales o espirituales. Claro, trata de canalizar la libido. Si yo quiero canalizar la libido, nada mejor que este símbolo para tratar de canalizarlo. ¿Qué representa este símbolo? Pues la pornografía. Cuando uno mira pornografía, ¿qué mira? Esto. O sea, mira el coito, mira el acto sexual. Es lo único que canaliza, lo único que mira. Entonces, ¿qué pretende la masonería con este símbolo? Pues que canalices la libido. Y a todos los masones se les presenta
ese símbolo para que vayan canalizando, por así decir, la libido en esa cultura que le van introduciendo hacia esa liberación, ¿no? Que explicaré también un poco la unión entre esto que estoy diciendo, hacia metas culturales o espirituales, como visto en la religión. La religión tiene una meta cultural o espiritual. Los movimientos de la libido, dice, son una construcción de una identidad. Aquí estamos hablando de la construcción de una identidad. Digo, ¿cómo que pasa? ¿Que yo me tengo que construir? ¿Cómo es eso de construirse? Bueno, no voy a añadir mucho más porque tampoco... Entonces, dice, el proceso de la individuación o la realización de la persona, del desarrollo psíquico, el estado de indiferenciación inicial o inconsciencia total, dice, hay que ser lo más consciente posible de sí mismo. Entonces, dice que esta psicología colectiva pretende el entendimiento de sí mismo en la relación directa con la ampliación de la consciencia. Yo tengo que ser consciente de mí mismo ampliando la consciencia. Entonces nos referimos al arquetipo que se halla posiblemente inscrita en todo ser humano y paulatinamente va emergiendo una personalidad más amplia y madura. Y poco a poco se hace efectiva hasta visible para los demás. Yo os he adelantado lo de la androginia, porque si no tendría que explicarlo después, pero es eso de lo que está hablando, que ahora va a hablar de ello, ¿no? Dice, es una metamorfosis, palabra muy masónica, ¿no? De esa construcción, de ese cambio, una facultad de la evolución, la integración de los elementos de un conflicto. Y aquí ya vamos entrando, la integración de los elementos de un conflicto. Luego hay un conflicto que yo tengo que integrar, que soy masculino y femenino, claro, soy andrógino. Dice, hacia la unidad autónoma e indivisible, que él denominó sí mismo. El sí mismo, el mí mismo, es que yo tengo que descubrir de mí ese arquetipo emerge dentro de mí, que es esa feminidad, que yo soy andrógino. ¿Por qué soy andrógino? Veremos más adelante el concepto hermético, como es arriba, es abajo, de Hermes Trismegistro, que precisamente esto es a lo que se refiere ese concepto hermético. Como es arriba, es abajo, como el ser celestial andrógino, así es el hombre terrestre, es andrógino. Dice, la actuación del inconsciente, capaz de suplantar las carencias de lo consciente, es la integración progresiva de este inconsciente que otorga una salida a otro distinto de sí. O sea, de este ente de psicología tiene que salir de mí otro distinto de mí. Es un reajuste para adecuarme al mundo externo. Y dice, Jung concibe el camino de la individuación como una perfecta armonía entre los opuestos. Armonía entre los opuestos. Hombre-mujer, blanco-negro, bien-mal. Es una perfecta armonía entre los opuestos. Y aquí dice así Jung. Aquí ya lo dice él. A medida que nos vamos haciendo mayores, la mayoría de nosotros empieza a sentirse cómodos con nuestras facetas. Somos un poco menos idealistas e ingenuos y reconocemos que somos una combinación de bueno y malo. Nos vemos amenazados por nuestros opuestos sexuales y nos volvemos más andróginos. Incluso en la edad de la vejez, las mujeres y los hombres tienden a parecerse más. Este proceso de sobreponernos por encima de nuestros opuestos, el ver ambos lados de lo que somos, es llamado trascendencia. La trascendencia, el conocimiento oculto de salvación, de cómo tú te salvas por tu trascendencia, reconoce lo que eres. Pero es que aquí Jung dice que quien se hace mayor se siente más andrógino. Aquí, luego, si queréis, hablamos de si la gente mayor se siente más andrógina o no. Yo, como todavía no he llegado a la edad, no lo sé, pero bueno. Ya te lo contaré. Esto lo dice Jung. Entonces, pero usa el concepto de trascendencia, obviamente, claro, ¿no? El yo consciente, para que pueda relacionarse con una emoción por medios espontáneos como el arte o las imágenes que se le presentan al sujeto en estado de relajación, claro, ¿cómo se adecua? Presentándole estas imágenes en un estado de relajación. Dice, la imaginación activa la imaginación activa debe salir de los límites de la intelectualidad. Claro, para yo imaginarme esa figura que emerge,
Esta imaginación activa yo tengo que romper los límites de la intelectualidad. Esto no tiene nada que ver con el intelecto ni con la razón, obviamente, como estamos entendiendo. Y aquí Jung dice que tiene que romper esos límites con el fin de evitar un enfrentamiento entre los opuestos. O sea, va a salir de ti la figura femenina. No uses la razón, no va a ser que haya un conflicto entre los opuestos. No va a ser que haya un conflicto entre los opuestos. ¿Por qué? Porque esto es un reflejo de la capacidad creadora. En ese budismo en el que uno es Dios, que viene de otras, el alma es indeterminada, ese tercer estado del alma, el indeterminismo en el budismo, por eso uno puede ser vaca, animal, sapo, lo que le dé la gana, pues ese reflejo del alma, de la capacidad creadora que tiene el hombre de ser Dios. Luego, si yo no rompo con la razón, no puedo crear la parte masculina, la parte femenina. Tengo que romper la razón. Y romper la razón entra psicología, entra biología, entra moral, entra todo, ¿no? Y dice Jung que esta psicología todavía, entiendo yo que habrá alguno que practique esto, porque cuando uno llama a la puerta a un psicólogo tiene que saber que está llamando a la puerta de una filosofía. Yo no estoy aquí en contra de la filosofía, todo lo contrario, es buena. Está la filosofía clínica, que obviamente es la mejor, porque tiene en cuenta la antropología humana. Y de la antropología humana ve sus necesidades y sus dificultades. Y luego, si puede derivar incluso a lo mejor a un sacerdote para que entre en el concepto religioso, pues mejor que mejor, ¿no? Pero hay muchos tipos de psicología, son filosofías. De hecho, antiguamente un filósofo vivía como creía, y para eso estudiaba filosofía, para vivir según creía. Hoy día estudiamos filosofía para tener un conocimiento más de lo que fue la historia y la cultura, pero no tiene que decirme nada a mi manera de vivir. Por lo menos Jung, que estudia una filosofía, es fiel a su filosofía. Entonces está diciendo que el que quiera seguir esa psicología tiene que descubrir el elemento que emerge de él, ¿no? Que es un elemento de la capacidad creadora. Entonces, voy saltando cosas. El centro de la consciencia, o el yo, es cuando se desidentifica con la persona. Mi yo aparece cuando me desidentifico con la persona. ¿Quién es la persona? Yo soy la persona. Pero me tengo que quitar la identidad de mí mismo, porque va a aparecer otra identidad, que va a luchar en conflicto. Mi yo se disuelve de la persona como todo buen budismo. Mi yo se tiene que indeterminar, que no es budismo, pero en el fondo es el mismo concepto. Se diferencia de su función social en sus ritos, en sus distintos roles. Para volverse hacia su realización, se encontrará con los contenidos de su sombra. Claro, me tendré que encontrar con los contenidos de la sombra. ¿Qué es la sombra? Lo que emerge, la otra figura. Siempre va a ser una figura masculina, porque en el gnosticismo la mujer era inferior. Aquí lo voy a citar, ¿no? Dice, cuando os hagáis los dos uno, a fin de que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino, entonces entraréis en el reino. Se trataba de reducir toda dualidad interior-exterior, masculino-femenino, a unidad. Por eso toda mujer que se haga varón entrará en el reino. Para el antifeminismo antiguo y en particular el gnóstico, la mujer era muy inferior al varón. Y cito, esto es de unos estudios de Ciudad Nueva de Trevijano Echevarría, estudios sobre el Evangelio de Tomás, del apócrifo de Tomás. Entonces, los contenidos de la sombra tienen que emerger, ¿no? Según Jung. Lo que ignoramos o negamos. Entonces, claro, aquí ¿cuál es el misterio? El misterio es que dice que se logra una discriminación entre el yo y la persona. En ese encuentro con los elementos en la sombra se diferencia el ánima y el animus. Y ahora ya sí cita un concepto que hemos visto en pinceladas, por eso lo traía, del budismo del ánima y del animus, del hombre y de la mujer, ¿no? Y lo cita textualmente. Las proyecciones en otros sujetos. La experiencia, esto es importante, la experiencia como resultado es un conflicto intrapsíquico. O sea, que Gustav Jung está diciendo que esto que él dice te va a crear un conflicto intrapsíquico. O sea, no lo niega. Dice, esto te va a crear un conflicto. Menudo conflicto. Dice, esta concienciación, de entrar en conciencia, es la elevación del yo a un elemento que se hallaba inhibido,
por tanto desconocido. La conciencia, al manifestarse esta, provoca una fragmentación de la psique. Dice, el yo buscará la manera más adecuada de reorganizarse con el nuevo elemento. Claro, aquí reorganización, entramos ya en un concepto masónico del vitriol, que significa rectificando, que uno tiene que rectificarse para reorganizarse con este elemento, que menudo viaje te vas a pegar porque te está diciendo que te va a crear un conflicto intrapsíquico. Y para solucionarlo tienes que integrar el otro elemento. Lo dice Jung. Dice, pero, esta integración es la productora de este conflicto que puede ser superado mediante la conjunción de los opuestos, la capacidad creadora del psiquismo. Y esta transformación solo puede elaborarse a través de un trabajo con el símbolo. ¿Encontramos esto en la masonería? Bueno, todo rollo patatero. Todo rollo patatero, porque la masonería no te va a explicar, porque ni ellos mismos saben en lo que creen, porque depende del grado, así se lo enseñan. Entonces llega un masón de grado 13 y te escribe algo en un foro, y dices tú, eso es lo que te han explicado a ti. Y aquí habla fíjate, en la última página y en modo cuento literario. Aprender este gran conocimiento, para aprenderlo, tenían que iniciarse y para ello tenían que estudiar y replantear la disociación de su cuerpo y de su mente y su espíritu para llegar al conocimiento de su alma. Esta iniciación y conocimiento espiritual es lo que hace desarrollar la conciencia, como he visto en Jung, es decir, el conocimiento consciente y cósmico de la naturaleza divina del alma. Es un concepto masónico, final y trascendente de lo que se pretende alcanzar. Esto ya está recogido, pero bueno, esta es la sabiduría que tienen por así decir, los masones, ¿no? Que tampoco... Eso es todo. Si a alguien le interesa, puede meterse en la logia, que ya sabe todo lo que es. Entonces, ya hemos leído el Apócrifo de Tomás. Y bueno, pues aquí ya, cuando llegamos a este punto, podríamos entender, al final va a haber un corte, porque no sabía cuánto iba a durar el tema de la presentación de la masonería y luego el globalismo, así que justo voy a acabar de lo que voy a decir ahora ya y hacemos ya el corte y luego en la siguiente hacemos el tema del globalismo y a ver qué relación tiene con todo esto. Y solo me queda por decir ahora que ahora tenemos, con todo lo que sabemos, entender lo que significa igualdad, fraternidad y libertad. Ya hemos dicho que igualdad, en ese concepto más profundo de conocimiento religioso, es cuando los dos sean uno, es androginia, como es arriba es abajo. El ídolo Bajomet señala el cielo, dice solve et coagula. Como es arriba es abajo. Ese símbolo hermético, el hombre celestial, el arquetipo es andrógino, el hombre de la tierra también. Hallando ese conocimiento, primero tiene que disolverse para coagularse. Jung nos lo dice, que disuelvas tu ser para coagularte en lo que va a emerger, en ese ser andrógino, y que eso puede crear un conflicto intrapsíquico. Luego esta igualdad remite a eso, sí, necesariamente. Luego la fraternidad, pues es una fraternidad enunciada, simplemente enunciada, pero ¿qué significa también, no? Pues aceptar esa dualidad plena del ser andrógino y del bien y del mal como hermanos, en el sentido de decir que el mal sería la mujer, pero eso lo veremos en otro momento. Lo veremos cuando explique el hombre de Vitruvio, que es una imagen que voy a poner al final. No sé si ponerla, la voy a poner ahora, para cerrarlo. Sí. Entonces, la libertad es ese acceso de conocimiento que te hace libre, ¿no? Y para ello es necesario quebrantar la moral, entrar en las profundidades de Satanás y romper toda ley con Dios, naturales y biológicas, ¿no? Perdón, si queda todavía. He dicho que ya ha acabado, no. Bueno, esto ya lo he dicho.
el concepto de bien y mal. El bien y el mal, el macho, la hembra, el padre, la madre, el padre es el bueno, la madre es lo malo, el gobierno es lo bueno, la religión es lo malo, la luz es bueno, las tinieblas son malas, las tinieblas representarían pues, la mujer y a Cristo, Satanás y Jesucristo, la energía y la materia. Entonces, la columna de color blanco le representa al hombre, principio masculino, y Boaz, la izquierda, la negra, la mujer, principio femenino. Y esto lo dice Samael Aun Weor, que es un ocultista, en un libro que es sobre el tarot y la cábala. Obviamente estamos aquí hablando de cabalistas. El cábala es el que quiere, mediante la gnosis, decir lo que dice la Biblia de una manera matemática, ¿no? Diciendo todo lo que tiene que decir, ¿no? ¿Qué tiene que decir la Biblia? Bueno, Bárcena añade unas palabras del profesor Alberto Bárcena sobre todo esto que acabamos de decir. Dice, toda gnosis es una rebelión contra el bien, la verdad y la bondad y la belleza, que son los atributos de Dios. Es una rebelión contra Dios y su obra y su ley. Esto, obviamente, pues él sabe perfectamente de lo que habla y con esa experiencia. Podría leer ahora la inversión, pero creo que ya es mucho contenido, no lo voy a leer, pero luego lo dejaré, lo comentaré. Pero ahora sí que vamos a entrar en el capítulo de la Bereshit, ese Génesis Rabat del siglo V a.C., siglo V a.C., nos transportamos, Babilonia, el pueblo de Israel deportado, conviviendo con los babilónicos. Quiere decirse que los babilónicos tenían ese concepto ya, incluso Alejandro Magno, cuando conquistó Persia y luego entró en Egipto triunfante, también posiblemente se dice que preguntó al oráculo si él era el hijo de los dioses, en esa apoteosis. Esa apoteosis es que el hombre se hace Dios por la entronización. Nosotros creemos en un Dios que se ha hecho hombre, pero en cambio en todas las otras religiones el hombre se quiere hacer Dios y pretende Dios y ser, digamos, el totalitario, el que reine, ¿no? De hecho, en la República decía que Platón que el que tiene que gobernar las naciones es el tirano, porque realmente el hombre se había sumergido en una maldad tan grande que solo el tirano podía realmente gobernarle. Entonces, lo de la androginia, porque yo dije, cuando le hice la presentación del padre Federico, que Dios es malo porque había separado al hombre de la mujer, ¿no? Esto pues lo dicen también estos rabinos del siglo V, entre ellos hablando. Dice, cuando el santo bendito sea creó al primer hombre, lo creó andrógino, pues está dicho, macho y hembra los creó. Y le puso de nombre Adán. Dijo R. Samuel Bar Nahum, cuando el santo bendito sea creó al primer hombre, lo hizo de dos caras. O sea, aquí cada uno va añadiendo lo suyo. Lo hizo de dos caras. Dice, después lo partió y le proveyó de dos espaldas, una para cada parte. Cuando objetaron, porque alguno objetó por ahí, pero si está escrito, y tomó una de sus costillas, y respondió, una de sus costillas significa uno de sus lados, igual que dices, para el segundo lado del tabernáculo. R. Tanjuma, en nombre de R. Bernayá, y R. Besak, en nombre de Lazar, dijeron, lo creó cosa, o sea, llegan al consenso. Mira, vale, ni costilla ni dos caras. Lo creó como masa inanimada, como golem. Y golem, en el signo talmúdico del térmico, es como algo informe o imperfecto, y en los escritos filosóficos indica materia sin forma. Que la mujer, cuando es sacada, cuando es partida, lo crea informe, ¿no? La crea informe, uno de sus lados queda como masa inanimada. ¿Por qué? Dice, se extendía de un confín al otro del mundo, como está escrito, mi masa inanimada, mujer, veían tus ojos. Ojo al parche. Pero claro, ahora esto nos escandaliza, pues lo más lógico, natural, por aquella época, en las religiones que no eran ni de Israel, incluso en la de Israel, cuando dice Jesús que solo se puede ser fiel a una mujer, se escandalizan todos los discípulos, ¿no? O sea que no estaba muy bien vista la mujer, por así decirlo. Bueno, pues como digo, esto también se encarga Alejandro Magno de introducirlo. Posiblemente algunos filósofos que estaban con él tenían algunas frases, ¿no? De nada existe realmente.
pero la vida humana es regida por la convención, o nada es en sí mismo más que esto o lo otro, ¿no?, que decía Diógenes Laercio. Nada de lo que ocurre a un hombre es bueno o malo, las opiniones son más que sueños. Esto de lo que nadie ocurre a un hombre es bueno o malo, lo veremos luego en el globalismo, ¿no?, de dónde parte esta idea. Bueno, iba a hablar de Gallardo, claro, cómo no. Es que esto también es importante. Y ya con esto sí que voy a cerrar para no hacer muy extenso y luego ya lo corto y ya lo del circulito lo digo después. Gallardo, este masón convertido que escribe este libro, ¿no?, servía a Lucifer sin saberlo. Lo que nos cuenta, dice que en el Gran Oriente de Francia hay momentos poco inquietantes cuando ponen la hoja de un cuchillo sobre el brazo de un candidato que tiene los ojos vendados, se abre una botella de éter para que sienta el olor y parezca más creíble el anuncio de la ceremonia de mezclar su sangre con la de venerable maestro. Esta ceremonia de mezcla de sangres se llama así, ¿no?, y piensan que te van a hacer un corte en el brazo. Esa mezcla de sangres en el ritual masónico, que entiendo yo que es en el primer grado, lo que quiere decir es que es un pacto de sangre, pero no hay un corte, porque es simbólico el pacto, y no es con el venerable maestro de la logia. El venerable maestro aquí es Lucifer, que es el que al final, el que guía, el que enseña todo en la logia. Es un maestro que guía todas las tenidas y está presente en esas cadenas de unión. Luego es un pacto con Satanás, que es simbólico, de mezclar la sangre simbólicamente un pacto con el demonio, que no lo sabe, obviamente el iniciado no lo sabe. Entonces, esto que nos relata Gallardo, gracias. Yo me preguntaba, digo, ¿estará esto también hace 160 años, este mismo ritual? Y me he cogido el libro de la autobiografía de Darwin. No hay que buscar, no me he puesto marcapáginas porque está en la página 33, o sea que... Dice, mi padre me contó dos extrañas historias acerca de las pérdidas de sangre. Según decía en una de ellas, de muy joven había sido masón. Un amigo suyo que también lo era, y que aparentaba no saber nada sobre la intensidad de sus sentimientos en relación con la sangre, o sea que el padre Darwin, eso de la sangre le mareaba, le decía de camino a la tenida, supongo que no te importará perder unas pocas gotas de sangre. Parece ser que al ingresar como miembro le vendaron los ojos, dice Darwin, le remangaron la chaqueta y dice, ignoro si ahora se realiza esta ceremonia así o no. O sea, quiero decir, decía Darwin cuando escribe, pues se ve que sí, y después también. Dice, pero mi padre mencionó el caso como un ejemplo excelente del poder de la imaginación. Cuando sintió claramente cómo le goteaba sangre por el brazo y apenas dio crédito a sus ojos, cuando a continuación no pudo encontrar en él el menor pinchazo. O sea, que esto que cuenta Gallardo no es una cosa suya, es una cosa ritual, que es un pacto con Lucifer, que es simbólico, es sacramental, entonces obviamente tiene que estar dentro de la logia y simbolizado de alguna manera, ¿no? También curioso, nos remite al Evangelio, ¿no? Este pacto se realizaría en la boca de Cristo. Dice, bueno, no lo he puesto aquí. Ah, sí. Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo como exploráis el tiempo. Dice, y en aquel momento llegaron algunos que contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. O sea, que esto de la mezcla de sangres y toda esta cosa es una cosa, por así decir, pagana. No quiero decir que sea del mismo sistema ni nada por el estilo, pero es esa cosa de inmolar, ¿no?, a los ídolos. Bueno, pues el éter, que además, esto que aparece en este significado, dice, es esa esencia primaria que en el mundo griego tiene este aspecto hermético. Ese éter, dice uno de estos alquimistas, el éter fue aislado por primera vez en 1540 por Valerius Cordus, quien lo llamó oleum dulcis vitrioli, o aceite dulce de vitriol. Bueno, pues ese vitriol, la palabra que nos cuenta Sergio Gallardo, significa visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra filosofal. Visita el interior de la tierra, visítate a ti mismo y en el interior encontrarás esa piedra oculta.
la androginia, tu otro ser que aflora, ¿no? En el fondo es eso. Dice, para encontrar el verdadero significado hay que disicar la palabra. Visita es el camino iniciático a través de las artes místicas, no una simple pero profunda meditación, sino que un comienzo, una iniciación. Dice, interiora es en ese interno o externo, lo que es abajo como es arriba, ese concepto hermético. Para la realización de los milagros del interior. Claro, porque hacer esta integración es obra de un milagro, porque o a lo mejor de ese viaje no vuelves, claro. Dice, la siguiente, esta palabra, ¿no? También vemos que tiene esta relación del nombre de Vitruvio, como luego voy a explicar esto de vitriol. Bueno, pues ese rectificando es esa palabra para entender cómo es un objeto, una misión, un sentido que simboliza un proceso de transmutación alquímica, rectificando. Esta transformación que nos contaba Carl Jung de esa rectificación, cuando emerge el símbolo. Invenies es encontrar, ¿no? Dice, es una palabra alentadora que nos dice entrar en la tierra para encontrar vuestras imperfecciones y pasiones. Claro, imperfecciones y pasiones de la mujer, porque la masonería no se le permitía la entrada a la mujer dentro de la logia. Esto ha sido ahora y es pura fachada, ¿no? Porque la logia masculina no se permitía a la mujer. Entonces, desde ese punto masculino tendrían que encontrar esa androginia. Y luego, ahora no voy a entrar en los rituales ni nada de eso porque son bastante grotescos. Y la palabra lápiden o piedra bruta, que sois cada uno de vosotros, esos seres llenos de imperfecciones son las que hay que labrar. Luego esta lápida, esta piedra, hay que transformarla, ¿no? Que es este concepto alquímico, hay que ir integrándolo, ¿no? Y ya está. Voy a cerrar con la breve explicación del símbolo. ¿Tienes un puntero? Bueno, este es el símbolo de toda gnosis, ¿no? El símbolo de que donde el cielo y la tierra se encuentran, en ese punto intermedio, este hombre está pasando la cabeza atrás y está viendo el mundo, ¿no? Platón lo llamara el mundo de las ideas y está, digamos, alcanzando ese conocimiento trascendental cósmico de ver más allá del telón, ¿no? Entonces, este punto gnóstico, como hemos visto, no aparece aquí el término andrógino, pero vemos el sol, símbolo masculino, y la mujer, símbolo femenino, con el cielo cargado de estrellas. El sol, siendo masculino, no tiene propiamente cara masculina. Y la luna, siendo femenina, no tiene propiamente cara femenina. O sea, es un poco indeterminado. Pero aquí lo único que quería deciros es que este es el símbolo por excelencia gnóstico que aparece en la película esta de Ángeles y Demonios, del Código da Vinci, bajo el cielo estrellado a la pirámide del Louvre, ¿no? Que dicen que no tiene 666 caras, pero es que hay que recordar que los 7 planetas, Urano, Plutón, Saturno, ese dios oculto, Amón-Ra, de los egipcios, esa llave egipcia que también simboliza esta androginia, la llave es lo masculino y lo femenino. Amón-Ra significa el sol oculto, que para ellos sería Saturno. O sea, cuando aparece el egipcio con la serpiente aquí, el conocimiento, bajando los rayos, no es el sol que nosotros entendemos, sino ese ocultamiento, ¿no? de esa sabiduría serpentina, por así decir, que está en toda gnosis. Por eso les gusta todo este tipo de alquimia egipcia y todo. Quiero que os fijéis solo en este cuadro, ¿no? La tierra y el cielo que se juntan. Pon el otro dibujo. El hombre de Vitruvio, estamos viendo que para los masones la piedra filosofal, la piedra que hay que labrar es la piedra cúbica, el cuadrado, que representa lo humano. Y para nosotros también, los cristianos, lo circular también representa lo divino, es una representación de lo divino y lo humano. Lo cuadrado se representa como humano y lo circular se presenta como lo divino. Por tanto, lo cuadrado es la tierra y lo circular es el cielo. Estaríamos hablando de estos dioses elurobos, ¿no? Que se juntan. Entonces, como es arriba, es abajo, el hombre andrógino, ¿no? Mediante este conocimiento, esta piedra, este sacramento que hemos dicho del símbolo masónico, tienen que alcanzar ese conocimiento, ¿no? Que está en esas otras religiones tibetanas, como nos contaba el padre Hilton. Entonces nos damos cuenta de que aquí el hombre, o la mujer, no sabemos muy bien, está tocando el plano terrestre.
y con los dedos está tocando el plano humano. Está simbolizando esta cruz, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora entra en el plano de lo divino. Y entra en el plano de lo divino tocando con los pies los círculos y tocando con las manos donde se junta el cielo y la tierra. Justo en el punto donde se junta esa bóveda celeste, toca para entrar en ese misterio, pero ya ha entrado dentro de lo divino, pero sin salir del humano. Entra mediante esta piedra lavada, este conocimiento, esta piedra masónica, esta sexualidad sagrada, encuentra esta androginia o esta alquimia. Aparte de todo lo que significa este dibujo, que significará más cosas.